Audio rodando. Rodando cámara. Cámara rodando. ¡Acción! Hola, y hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros una de las personas que son buque insignia de la cinematografía dominicana. Y tenemos con nosotros a Pericles Mejía. Hola, Pericles. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, William? Pericles, Sí. desde niño conozco de tu trabajo, viendo en la televisión, además de que de manera familiar me une a ustedes, los Mejía, de mucho sentimiento, una relación cercana. Es verdad. Pericles, háblanos de ti, joven, cuando inicias lo que serían los pininos en el mundo de las artes. Bueno, realmente yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero yo sé que fue para la inauguración del Palacio de Bellas Artes, que se inauguró con la obra Edipo Rey de José María Pemán con el actor Santiago Lamela Geder. Ellos hicieron no sé cómo un anuncio por algún sitio, me enteré que necesitaban extras, que entonces se llamaban figurantes. Y debuté, tenía creo que 17 años. Y debuté con una faldita, una lanza, una espada, y me maquillaron, en fin. Y la obra fue muy exitosa, fue incluso hasta Baní. La llevaron, la presentaron en Baní, no recuerdo el sitio, creo que fue en el ayuntamiento. Y la presentaron en Bellas Artes mucho tiempo. Y entonces existía lo que se llamaba el Teatro Escuela de Arte Nacional, que se dedicaba al teatro, a la enseñanza del teatro, y ahí comencé mis estudios. Lo que hoy es la Escuela Nacional de Arte Dramático. Exactamente. Hoy le cambió 3 nombres, Teatro Escuela de Arte Nacional, Escuela Nacional de Teatro, y ahora Escuela Nacional de Arte Dramático. de Arte Dramático, sí, porque ahora que estuvo aquí Dila, se enseñaba dramaturgia, y Dila fue uno de ellos, de los primeros estudiantes de esa área en la nueva versión de la escuela. Luego partes del país. Sí, en el año 1900, ese sí me acuerdo, el año 1968, yo me fui con destino a España, porque ya había estudiado teatro aquí. Sí. Y entonces, con destino a España, hacer una especialización o estudiar más profundamente lo que aquí apenas se enseñaba parcialmente. Y fui a España. Pero en España tuve inconvenientes y finalmente terminé en Francia en el año 68. Allí estudié teatro. Eso es en París. En París, claro, en la Universidad de París. Y en ese entonces no existía lo que hoy llamamos videotape digital. Existía lo que se llamaba magnetoscopio, que era una máquina de grabar imágenes, Sí. y una cámara, pero era estacionaria como la que están aquí. No Ahí, había. ahí sigues formándote como actor, pero también empiezas a trabajar sí. en lo que tiene que ver con cinematografía en general. Sí, en París yo tenía, mira ahí está la foto, mucho interés por el área audiovisual, porque ya el cine empezaba a crear o a llamar la atención a en grandes áreas, incluso en el teatro empezaba a usarse proyecciones de diapositivas. En vez de hacer un decorado, ponían una pantalla grande, que yo lo hice aquí con una obra de Franklin Domínguez, donde se proyectaban diapositivas de palacios, castillos, etcétera, grandes decorados imaginarios, de que salían en fotos, en dibujos, y los retratábamos, convertíamos en una diapositiva y eso se proyectaba. Y ese era el decorado de las obras. Y ese me fue creando, despertando mi interés en Francia, hasta que compré una cámara que la traje aquí,
y con ella hice algunos cortos pequeños, porque antes lo que se podía filmar en esas cámaras de 16 milímetros era 3 minutos. Vendían un rollo que traía el revelado incluido, tú lo ponías en la cámara, filmabas y luego lo mandabas a revelar y te devolvían un positivo de lo que había filmado. Todo eso se perdió en el Ciclón David porque fue una tragedia enorme, pero eran cortos yo tocando guitarra, un hombre besando a una mujer, cosas pequeñas. Hablando de tus experiencias frente a la cámara, ¿cuándo es tu primera experiencia en un largometraje? ¿Cómo qué? Frente a la cámara. Uy, eso fue en España hace muchísimos años. Bueno, antes de irme de España a Francia, trabajé. En España estaban haciendo todas las películas de los famosos western spaghettis. Y había una que se llama, o todavía se llama, la vi los otros días en televisión, Guns of the Magnificent Seven. Las pistolas de los 7 magníficos. Y me dieron un papel corto, hablaba, me pagaron muy bien, me ayudó, porque yo prácticamente fui sin dinero, tenía recursos muy limitados. Y eso me ayudó muchísimo porque me daban dinero. Ahí conocí también a Elsa Núñez, que trabajaba también en cine en ese entonces. Y ya yo la conocía, habíamos estudiado juntos, pero ella estaba en España en el mismo momento que yo estaba. Después tuve que irme a Francia y ahí conocí a la madre de mis hijos, hice un poco de, si tú quieres, cine, porque era una cámara. ¿Sí? Pero realmente en cine yo empecé a participar en la edición, porque ya yo había aprendido, como tú tenías que editar lo que filmabas allá en Francia, pues ya yo había aprendido edición y empecé a editar aquí con un corto de Agilberto Meléndez que se llamaba El Hijo, que todavía está vivo. Antes de eso, tú trabajaste publicidad varios años. Sí, cuando llegué al país, trabajé con una empresa que se llamaba, o se llama, John and Rubicam Damares, y ahí trabajé como productor de los comerciales y otras cosas. Pero poco a poco me fui inclinando por irme a trabajar en áreas más comprometidas con el cine, con el Panorama o Panorama Dominicano, que es un apéndice del Noticiario Nacional. Sí. Que lo hacía Eduardo Palmer, que tenía una empresa que se llamaba Productora Fílmica Dominicana. Sí, yo creo que eso era en la Lincoln. No, en la César Nicolás Penson, por ahí por donde está ahora. En fin, el patio daba cerca de donde está Funglode. Exacto. Y él tenía todo. Tenía laboratorios para procesar, revelar películas, editaban y ponían en las salas de cine el noticiario llamado Panorama Dominicano, un noticiario en blanco y negro que salió una sola vez en color. Y fue la primera experiencia grande que tuve en cine. Y ya, de ahí edité Un pasaje de ida, que es la primera película dominicana porque es un largometraje. Háblanos acerca de ese trabajo de edición que tuviste en esa película que... Agilberto ya me había utilizado para editar El Hijo y otra que se llamaba Gilberto Hernández Ortega, que era como una especie de testimonio documental, testimonial, y que fue que se hizo sobre Gilberto Hernández Ortega, el pintor. Y entonces cuando él rueda Un pasaje de ida, que duró muchísimo tiempo, me llama. Esa edición, Pericles, de la película Un pasaje de ida, ¿qué tiempo aproximadamente duró? Eso cogió 9 meses, me acuerdo, porque yo decía, parí un hijo. Sí, porque cogió 9 meses porque es complicado editar en celuloide y al mismo tiempo los recursos no eran los mismos que existen hoy. Aquel material había que mandarlo a Estados Unidos a que revelaran, hicieran lo que se llama copia de trabajo del positivo que se pone en la máquina, en la moviola, para editar. Y a veces faltaban rollos que estaban en otro sitio, había que volverlo a mandar y esperar que hicieran el positivo. Pero duramos 9 meses para editar la película Un pasaje de ida,
que al final ganó 10 premios internacionales, entre ellos el de edición. Yo me reí muchísimo porque yo no me daba cuenta. Yo edité la película y duró demasiado tiempo por el hecho de que se pasó de los 90 minutos. Y entonces Gilberto me hizo bajarla, llevarla a los 90 minutos, porque el dólar había subido y el terminado se hacía en Estados Unidos. Sí. Sépase que un pasaje de ida se hizo en Super 16, que era el formato que utilizaba Bergman en Suecia, y de ahí se amplió a 35. Luego ya termina en ese tiempo, antes de la ley de cine, y dirige tu propia película. Así, 4 hombres y un ataúd. Yo le decía la película de Cuquín, para que la gente fuera. Realmente fueron. Duró de 3 a 4 meses. En las salas de cine. En las salas de cine, sí, porque no había el bulevar ese que está ahora en la 27. Ahí estaba lo que se llamaba, lo que se llama el Palacio de Cine, del cine. Una estructura de cine, porque tenía varias salas y hasta planta eléctrica, cosa que nunca se dejó de funcionar perfectamente. Y entonces, esa película fue en el 96, fue basada en una historia que me hizo un amigo, sobre un pariente de él, que el día del entierro, los muertos en ese entonces se velaban en las casas. No había funeraria, había una Blandino pequeña en la Mercedes, solamente existía ahí, pero después se hizo grande y se puso ahora en la Lincoln. Y en ese entonces los muertos se velaban en la casa y la gente traía ron y se lo ponían en el ataúd. Y de ahí sale la historia. Y de ahí sale la historia, porque el pariente de la persona que me hizo el cuento tenía 2 hermanas monjas y se escandalizaron cuando veían eso. Pero resulta que eso sí es tradición. En los campos esa película tuvo más éxito que aquí, por el hecho de que no sé si tú te fijas que cuando tú abres una botella de ron, hay gente que echa un poquito en el piso, de que para los muertos. Pues es una tradición que hay con el ron y los muertos de muchos, muchos años. Pericles, tu trayectoria ha ido encaminándose junto con el desarrollo que ha llevado el cine. Ya asimismo luego tenemos la ley de cine, te vemos en múltiples películas. Para terminar, ¿nos puedes decir para ti qué significado tiene, cómo ves la ley de cine? Eso es fenómeno. Mira, sin la ley de cine no hubieran tantas películas. Y yo creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que hemos hecho más que en Puerto Rico, que comenzó la industria del cine primero con nosotros. Y en calidad, no en cantidad, tenemos más películas que, por ejemplo, Puerto Rico. La ley de cine ha impulsado el desarrollo de la industria a dimensiones que yo jamás me la imaginé, la gente no lo cree. Pero aquí hay unos estudios de cine, Pinewood, de Inglaterra, que hacía James Bond y todas esas grandes películas, está aquí, instalado con unos estudios maravillosos de última línea, con estructuras fabulosas, hasta una piscina, un tanque de agua que hace horizonte con el mar y tú puedes poner un barco ahí, tú crees que está en el mar y le hacen tormentas, oleajes, etcétera. Estamos a un nivel tan desarrollado que a veces uno dice, bueno, pero ven acá, cuando yo era muchacho, yo no imaginaba nada de esto. Así que eso ayuda, la ley de cine ha sido una bendición para aquellos que amamos el cine. Pericles, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir tus experiencias y de ese modo dar a conocer lo que es la trayectoria de una figura tan importante para la cinematografía dominicana como lo eres tú. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, hasta la próxima. ¡Corte!